Vamos a charlar hoy con Carmen Elena Villacorta. ¿Cómo andás? Bien, Carmela. Bien, muchas gracias. Docente, investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy, integrante de la articulación centroamericanista OISMO. Bueno, ya nos vas a contar qué es OISMO. Por supuesto. Pero lo primero que te quería que conversáramos, que ya hemos conversado otra vez en la radio, es ¿por qué pensás que desde estos lugares, digamos, del mundo, conocemos tan poquito sobre lo que sucede, sobre cómo se vive, cuáles son esas identidades que caracterizan Centroamérica? Sí, yo soy, como bien lo dijiste, y bueno, un saludo a tu audiencia, muchas gracias a Violeta y a ti, a tu espacio por recibirme y conmigo recibir a Centroamérica. Tengo pasaporte salvadoreño y soy centroamericana de alma y latinoamericanista de formación y de convicción. Y como latinoamericanista y docente de pensamiento político latinoamericano en la UNJU, por ejemplo, suelo decir en clase y en cada espacio que encuentro, suelo denunciar que tenemos el defecto de formación, de ser instruidos en los estrechos marcos de los estados nacionales. Entonces nuestras identidades se forjan a partir de allí. Crecemos siendo argentinas, argentinos, sí, colombianos, que es mi otra nacionalidad por mi madre, salvadoreño, salvadoreña, hondureño. Entonces, entre los mismos países de Centroamérica, que son tan pequeños y son tan hermanos, sucede eso. Es más fácil conocer, por ejemplo, lo que está sucediendo a nivel de coyuntura política, económica, social en los Estados Unidos que en el país vecino. Entonces hay un problema que tiene que ver con la matriz colonial de nuestra cultura latinoamericana. Fuimos colonizados y nuestra episteme está colonizada. Y esa mirada colonial sobre el mundo hace que justamente nuestra perspectiva, nuestra tendencia, nuestra inclinación natural, sí, esté enfocada hacia los grandes centros geográficos y geoeconómicos del mundo y que desconozcamos profundamente al vecino. Y eso pues es un grave problema a muchos niveles y creo que el latinoamericanismo debe primero que todo subrayar el hecho y abordarlo, ¿no? Bueno. No es fácil. No, seguramente. Por supuesto que no. Y comentaba yo que sos parte de ese colectivo centroamericanista que se llama OISMO y hace poquito estuvieron juntándose, tuvieron un encuentro en Buenos Aires. Hace poquito tuvieron ese encuentro en Buenos Aires. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué es lo que buscan? ¿Cuáles son sus objetivos? Sí, claro, es una hermosa pregunta. Yo creo que es un intento, OISMO, de dar cuenta, de responder a ese desafío de latinoamericanizarnos, ¿verdad? Esa sería, sí, una respuesta como muy general, pero de hacerlo de una forma muy particular y es a partir de Centroamérica. Entonces, una forma de describirnos sería decir, somos latinoamericanistas, es decir, estamos convencidos de que necesitamos mirarnos y valorarnos, como lo proponía el gran pensador mendocino, filósofo de Mendoza, argentino, Arturo Andrés Roig, hablaba de valorarnos como valiosos, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es entender que valemos mucho y que como valiosos necesitamos conocernos y autoconocernos como continente y dejar
de pensar que la teoría y la metodología y el pensamiento sobre nuestras realidades se debe construir afuera de nosotros, y nosotros somos capaces de construir nuestro propio pensamiento. Descolonizarnos. Exactamente, descolonizar nuestra episteme, como decía. Bueno, entonces dentro de ese esfuerzo hay, no todavía ni tan fuerte ni tan expandido, pero lo hay, por supuesto, todo un abordaje y toda una línea de estudios latinoamericanos. Entonces hay un latinoamericanismo más o menos difundido, sobre todo entre quienes nos dedicamos a esto, pero no tanto un centroamericanismo. Entonces, en Oísmo hacemos énfasis en esa región que consideramos periferia de la periferia. Si ya América Latina es una periferia para el mundo, Centroamérica es una periferia de esa periferia, porque igual que el Caribe es una región muy desconocida, muy compleja, y abordada siempre desde intereses foráneos a ella. Sí, como devaluada también. Y también esta idea de las repúblicas bananeras, que son esos países donde solamente hay violencias, guerras, pandillas, y es un tránsito de droga, y es un lugar donde de tráfico ilegal de personas, de migraciones escandalosas. Entonces es como un lugar de la nota roja, muy estigmatizado, pero muy desconocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el arte que se produce en Centroamérica es profundamente desconocido. Ese es uno de los grandes derroteros de Oísmo, dar relevamiento y dar valor a toda la producción literaria, que es profundamente rica en la región, empezando por la gran figura de Rubén Darío, pero también por el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en Guatemala, siguiendo por nombres muy conocidos como Gioconda Belli o Sergio Ramírez en Nicaragua, en fin. Entonces, eso como para decir nombres muy conocidos, pero después hay un acervo de arte, no solamente literaria, sino en todos los rubros, y hay también un pensamiento político y social muy importante, y en este caso me parece interesante decir que CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es este organismo que nuclea diversas instituciones de ciencias sociales en América Latina, se ha ocupado mucho de apoyar esfuerzos de construcción y divulgación de conocimientos sobre Centroamérica y sobre América Latina y el Caribe en general. Y CLACSO es un gran aliado de Oísmo, nos apoyaron, nos han apoyado, nos han albergado como grupo de trabajo dentro de CLACSO, que es lo que nosotros consideramos nuestro brazo académico. Como grupo de trabajo en CLACSO estamos impulsando nuestra tercera experiencia de estudios de formación de posgrado online en las plataformas de CLACSO. En este caso es un diplomado, hemos impartido 2 seminarios online, en este caso es un diplomado que empieza ahora en agosto, es sobre literatura centroamericana, y bueno, es coordinado por 2 especialistas en literatura centroamericana magníficas. Es una propuesta de alto nivel académico que justamente se propone dar a conocer las realidades y la producción dentro de Centroamérica. Entonces, lo que suele suceder cuando uno hace estudios latinoamericanos y estudios centroamericanos es, en primer lugar, la sorpresa de un público que, por ejemplo, puede conocer a muchos novelistas estadounidenses, ingleses, franceses, y no tener ni idea que también existen grandes novelistas en nuestros países. Pensando en el nombre de este colectivo de articulación, que entiendo que un poco también esa O tendrá que ver con portugués, supongo. Sí. Hay ahí en ese nombre una simbolización del espacio geopolítico que ocupa Centroamérica, y también de alguna manera, entiendo, de esa forma que tiene el Istmo y esa conexión, ¿no?, entre los este-oeste y norte-sur. Exactamente. Bueno, ahí creo que has sintetizado un montón de... Claro, ya lo dijiste todo. No, hermoso que se entienda. A ver, una cosa que me faltó decir es, mencionabas nuestro reciente encuentro en Buenos Aires, y ahí desarrollamos unas jornadas muy importantes en ocasión de nuestros 10 años. Oísmo cumple en este año 10 años, y Buenos Aires fue la primera de una serie de celebraciones. La segunda será en San José de Costa Rica, la tercera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, porque Oísmo en lo que ha consistido es en ir tejiendo una red
de estudios sobre Centroamérica y de activismo en pro de visibilizar a la región en todo el continente. Y esta iniciativa surge en Brasil de la mano de nuestro líder y fundador, que es brasileño salvadoreño. Entonces él es una persona muy particular porque también es mi caso, soy colombo salvadoreña. Entonces tenemos estas nacionalidades híbridas, somos del cono del sur y también del centro, ¿verdad? Reafirmamos y refrendamos esa doble nacionalidad y entonces defendemos un latinoamericanismo centroamericanista, digámoslo de esa forma. Y la cuestión fue que en Brasil Centroamérica era totalmente desconocida, como lo es mucho también en Argentina, lo es también en Chile, pero de la misma forma el cono sur es profundamente desconocido en Centroamérica. Entonces se tienen algunas referencias, por supuesto, y por decirte un ejemplo, todo el movimiento Abuelas y Madres de Plaza de Mayo pues es señero y es un legado que en Centroamérica, en donde ha habido graves violaciones contra los derechos humanos que seguimos enfrentando hasta el sol de hoy, pues, ¿no? Y también el movimiento feminista, por ejemplo, argentino, tiene un impacto fuertísimo en la región centroamericana, y así podría poner ejemplos, pero de todas maneras seguimos, esa deuda sigue pendiente, ¿no? De conocernos y comprendernos mejor, y un poco el esfuerzo nuestro es por generar esos diálogos, esos cruces, y Oísmo es ese lugar que ofrece espacio a esos encuentros, y por eso para nosotros Buenos Aires era importante, y esas mesas se llamaron Centroamérica desde el Sur, y pudimos allí convocar a grandes estudiosas de Centroamérica en Buenos Aires, ¿no? Hay una especialista en Guatemala muy importante que presentó su libro Racismo y Genocidio, la doctora Julieta Rostica, investigadora de CONICET, otra investigadora de CONICET, Lucrecia Molinari, investiga El Salvador. Ellas hacen sociología histórica y son discípulas de Ansaldi, que es un gran latinoamericanista en la sociología histórica en Buenos Aires. En fin, entonces es como dar realce, ¿verdad? Y poner en valor todo este pensamiento que se produce acá, en nuestros países, y que nos alimenta y nos nutre, y que debe nutrirnos mutuamente. Creemos que eso abona a también un horizonte emancipatorio que desde Oísmo proponemos. Nosotros partimos de la base, como muchos otros pensadores y activistas en este momento en América Latina y el mundo, de sostener que estamos en una crisis civilizatoria y que este sistema no puede seguir existiendo tal y como existe por la primera y básica razón de que el planeta se nos va a agotar, se nos va a acabar, y que si no modificamos drásticamente este orden, nos vamos a quedar sin dónde vivir, básicamente. Entonces también esa es una apuesta nuestra. Pensaba que volviendo a la ubicación, digamos, geoestratégica que tiene esa parte de América, y que también eso es como que la hace tan víctima, ¿no? Y a la vez nuestra cercanía y nuestra lejanía, y que desde aquí por ahí se siente como muy exótico, ¿no? O sea, es muy cercano, pero a la vez es muy exótico. ¿Cómo se mezcla todo eso? ¿Cómo se mira todo eso en el marco de esa misma mirada que ustedes tienen desde Oísmo para lograr esta idea, ¿no? De centroamericanismo, que no es lo mismo, o sea que ahí hay una idea de una búsqueda, de una lucha, ¿no? Sí, es muy, muy lindo, muy importante lo que dices, porque América Latina y para mí ha sido y es, si bien yo me formé y tuve el gran privilegio de poder hacer todo un posgrado, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM, en México, nada menos y nada más. Entonces yo tuve pues maestros grandiosos, brillantes y excelentes, como el primero al que siempre rescato es a mi gran maestro, porque es de mi disciplina, que es filosofía, Horacio Ceruti, discípulo de Roy, filósofo mendocino, exiliado en México, ¿no?
y junto con Horacio toda como una serie de maestros y profesoras, docentes mexicanas y argentinas, chilenas. Bueno, fue como que yo, gracias a México, entendí que era latinoamericana y que era centroamericana. O sea, si no llegaba a México no me enteraba de eso. O sea, eso es muy fuerte, por eso digo, hay una deformación profesional muy grande, ¿no? No es que nacemos ni que eso está en nuestra... De todas maneras, aunque lo de la binacionalidad pues hacía que mi historia personal sea compleja, pero aún así mi mente colonizada seguía funcionando como salvadoreña y colombiana, mi mamá y mi familia colombiana, mi papá y mi familia salvadoreña, pero no tenía como esta comprensión que con los años y gracias a la formación que tuve en la UNAM fui como abrazando y comprendiendo. Bueno, entendí entonces que América Latina tiene una profunda complejidad y que es muy difícil, decía, es un desafío enseñar Latinoamérica por esta complejidad tan grande. Entonces yo creo que habría que diferenciar, ¿no?, las regiones y las idiosincrasias en por lo menos algunas regiones, si bien las fronteras son muy porosas y las influencias mutuas son muy grandes y los vasos comunicantes son muy profundos. Yo creo que habría que hablar de una zona andina, sí, ¿verdad?, de un cono sur, más Uruguay, Argentina y el sur de Chile, y habría que hablar de toda la cuenca del Caribe, el circuncaribe, habría que hablar del Caribe insular, que son todas las islas, las Antillas mayores y las Antillas menores, y muchas veces se confunde como si fuera Centroamérica y el Caribe una unidad, y no lo es para nada, porque el istmo centroamericano, Centroamérica es la parte continental, no es isla, es continente, si bien hay toda una orilla que da al Caribe, en fin. Entonces hay, desde el punto de vista geográfico, habría que hacer como esas distinciones, y desde el punto de vista étnico ni hablar, porque hay una serie de naciones, claro. Exactamente, hay una serie de naciones, hay una serie de historias muy complejas, hay naciones como por ejemplo la nación mapuche, que se reconoce como tal y que no se siente representada ni por el Estado argentino ni por el Estado chileno, y eso, yo creo que la realidad mapuche pone de relieve la complejidad de la plurinacionalidad que se vio representada en todo el trabajo que se hizo en Bolivia, en el gobierno del MAS, liderado por Evo Morales, y que fue también un gran parteaguas en la historia reciente de nuestro continente. Entonces, es toda una complejidad. Dentro de toda esa complejidad, Centroamérica muchas veces es como un agujero negro y exótico. Es como, ¿qué habrá ahí? Palmeras y sí. No sé qué más, ¿no? Es como, ¿qué hay ahí? Bueno, hay un montón. También hay un montón de pueblos originarios luchando por su autonomía, luchando porque no siga el corrimiento de la frontera agrícola para la siembra de palma y saquen a los campesinos de sus lugares para que no haya minería a cielo abierto. Por ejemplo, la lucha contra la minería a cielo abierto en Centroamérica es muy fuerte. El agua vale más que el oro, dicen los luchadores y campesinos en Honduras, de ascendencia lenca, pipil, náhuatl. Hay una serie de pueblos, de lenguas, de luchas, de ancestros, de prácticas que hasta hoy continúan, y hoy en Jujuy se dice el agua vale más que el litio, ¿no? Entonces sí. Yo creo que ahí es en donde tendríamos que, eso es lo que nosotros queremos promover, o sea, tenemos que encontrar la afinidad en esas luchas, tenemos que entender que la realidad colonial no fue superada por el hecho de que el extractivismo sigue siendo el eje rector de la producción capitalista y siguen viniendo por nuestros recursos, y en ese sentido no somos estados nacionales, somos territorios que seguimos estando avasallados con el gran drama de que nuestras élites siguen entregando nuestros recursos y regalando nuestros bienes y nuestro patrimonio y dejándonos en una situación de precariedad y de realmente riesgo de vida a las futuras generaciones. Carmela, para ir cerrando, ¿qué perspectiva te dio? Vos ya te describiste como colombiana y salvadoreña. ¿Qué perspectiva te dio este tiempo de vida en Argentina?
Qué linda Qué pregunta. mirada, o Sí. sea, seguramente te debe haber cambiado muchas ideas, muchas cuestiones. Totalmente. Sobre Centroamérica, quiero decir, ¿no? Sí, Esa distancia. totalmente. Es muy, muy linda esa pregunta. Es muy personal también, Sí. pero tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque por lo siguiente, yo vengo de esas tres realidades que son Colombia, donde crecí, El Salvador, donde nací y estudié mi carrera de grado, que fue filosofía, y México, donde estudié mi carrera de posgrado y viví cerca de una década. Y son realidades atravesadas, signadas por la violencia, por una violencia profunda, estructural, gravísima, que yo tenía totalmente naturalizada. Claro. Así como también tenía naturalizado desconocer lo que pasaba en Bolivia y lo que pasaba en Paraguay, lo que pasaba en cualquier lugar de América Latina. Bueno, así mismo es como hoy, este fin de semana, abrías el periódico, 50 muertos. O sea, quien hoy es mi esposo, jujeño, y me trajo a Jujuy, vivíamos en México, estudiábamos allá juntos, y para él era un escándalo ver esas noticias, y para mí no. Claro. Yo decía, qué exagerado. Y él me decía, yo no me voy a quedar a vivir acá, perdón, yo te invito a vivir conmigo a Argentina porque yo acá. Entonces tuvo mucho de personal, pero también fue la posibilidad de ver que otra realidad para nuestra América era posible, y que no era natural ese nivel de mortandad, de asesinato, de violencia y de impunidad espantosa a la que nos hemos acostumbrado. Y que entonces, si se puede construir otro sistema judicial y una sociedad más incluyente, por eso también es tan doloroso para mí ver lo que hoy está pasando en la Argentina, ¿no? Y que el argentino no valore todo lo que tiene, sin dejar de pensar que hay mucho por criticar y por mejorar, siempre lo digo, como lo hay en cada persona. O sea, ¿qué persona no tiene desafíos, derroteros, defectos y cosas por mejorar? Cualquiera, todos lo tenemos. Igual las sociedades tienen muchos defectos, y claro que hay que mejorarlos. No hay que dejar de ser crítico ni de poner el dedo en el renglón, pero tampoco hay que perder la perspectiva. Entonces, cuando desde acá dicen Bukele, claro, es como, no, o sea, no sabes lo que es El Salvador, nunca has vivido esa realidad, y lo que es El Salvador hoy, bajo el régimen de Bukele, es una atrocidad, y no puedes pretender que eso sea en lo que América Latina se convierte. Un ejemplo. No. Entonces, es muy, muy importante, entonces ahora lo nombro así, que los países de América Latina aprendamos a vernos los unos en los espejos de los otros, y por eso es importante el latinoamericanismo y conocernos mejor. Y tener más criterio y fundamento para entender hacia dónde queremos ir como patria grande, ¿no? Gracias. Eso diría. Gracias a ti, gracias a ti, Yari. Gracias a ti. Gracias a ti por ponerme a hablar de lo que me apasiona. Sí, se nota que te apasiona.